Porque el dióxido de carbono, ¿se acuerdan de fisiología? El dióxido de carbono es un gas que es liposoluble, ¿sí? Es liposoluble, entonces pasa muy fácilmente la membrana. 40 veces más fácil es para el dióxido de carbono pasar la membrana a nivel capilar que para el oxígeno. Entonces, cuando el paciente respira rápido, cuando el paciente está con taquipnea, lo que pasa es que respira demasiado rápido y el dióxido de carbono se intercambia fácilmente. Entonces disminuye la presión parcial de dióxido de carbono. Pero disminuye también la presión parcial de oxígeno porque la taquipnea no es suficiente para compensar la obstrucción. ¿Entiendes? El dióxido de carbono más fácilmente se intercambia entre el capilar y el gas alveolar. Entonces, cuando hay taquipnea, lo primero que baja es una hipocapnia, lo que se produce, la presión parcial de dióxido de carbono por el lavado rápido que hay. ¿Sí? Pero si vemos que el paciente tiene normocapnia o hipercapnia, o sea, tiene una presión parcial de dióxido de carbono normal, entonces está aumentada, es un paciente que, como si una carga médica, se está cansando, ya está respirando demasiado rápido y sus músculos se están fatigando. Y tenemos que pensar ya en la posibilidad de intubar a ese paciente porque su fuerza respiratoria no está siendo suficiente para compensar el problema que tiene, ¿verdad? Se va a compensar muy pronto. Fuerza respiratoria. Respiratoria de los músculos respiratorios. Pues ya está mucho tiempo. Cuando el paciente tiene una hipercapnia, porque ya no está haciendo suficiente la respiración, ya está teniendo menos fuerza, ya está más cansado, ya no mueve más la misma cantidad de volumen y es un paciente que se va a descompensar muy pronto. Cada vez va a estar más cansado y va a empeorar su situación respiratoria. Há algum hallazgo a nível das terapias por conta da hipoxemia ou da hipocapnia? Y las cosas fisiológicas y moleculares, sí, Falsificação gemática, falsificação, como ele foi isso dele, falciforme. sim. No, esas falciformes, esos son de patología específica, pero de la anemia falciforme tiene que tener alteraciones genéticas en el paciente. Não necessariamente. Não necessariamente. Entiendo lo que me dice. Você pode ter uma falsificação por conta da ausência de oxigênio na máxima 7, que são dois estrutura resolvida. Sinceramente no me acuerdo que eso pueda pasar si que tenga algún. No, yo no me acuerdo cómo es. Puede ser. Pero Se muda por conta lo que vas a tener son alteraciones típicas, ¿verdad? Del 2,3 tipo glicerate y todo eso. Eso sí va a tener que ser, pero son cosas moleculares, ¿verdad? Que pasan luego siempre que hay hipoxemia, eso sucede, ¿verdad? Aumenta la afinidad de la manera de oxígeno, aumenta la facilidad de que libera, etcétera, etcétera, ¿verdad? quem entra menos oxigênio sai mais CO2. ¿Qué? Sai o CO2, certo? E entra menos oxigênio. A hemoglobina vai ficar com o quê? Porque sabe igual o CO2 dela, vai ficar sozinha. No, tiene más afinidad por el oxígeno, agarra más oxígeno, ¿verdad? Pero sí, claro que puede quedarse, por eso justamente desacuerda al paciente, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que es la saturación? Es la saturación de la hemoglobina con oxígeno. Y si me está desaturando, significa que hay hemoglobina en el suelo y no tiene oxígeno. Sí. Por eso desatura. Porque hay menos oxígeno, entonces la hemoglobina se queda solo, literalmente, sí. Pues después tenemos algunas clasificaciones que tenemos que hacer, ¿verdad? Que en realidad, no sé cómo clasificaciones en sí, pero no son muy útiles, ¿verdad? No hace falta saber de memoria la clasificación, ¿verdad? No le da pena que sepan cuál es cuál, ¿verdad? No tiene ninguna utilidad, ¿verdad? Pero sí sirven para que ustedes entiendan qué es lo que tienen que preguntarle al paciente que es asmático para poder, por lo menos, si no clasificarle, decirle tener una asma persistente de la cosa, por lo menos tener un esquema mental de aproximadamente dónde está el paciente, ¿verdad? Cuáles son las necesidades de tratamiento, ¿verdad? Esta es la primera clasificación que hacemos
que es la clasificación que hacemos cuando el paciente no tiene tratamiento, ¿verdad? Cuando el paciente viene por primera vez y le queremos hacer el diagnóstico de asma. Bueno, esta es la clasificación que vamos a usar y estas son las preguntas que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque en el asma hay que contar muchísimas cosas y las preguntas son muy importantes para poder ubicarnos en el paciente, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos estos escalones de clasificación tienen cierta característica, ¿verdad? ¿Qué tenemos que preguntar al paciente? ¿Cuántas veces por semana tiene crisis? Si tiene varias veces por semana crisis o no. ¿Cuántas veces se despierta de noche con crisis en una semana o en un mes? ¿Sí? Y cómo se siente cuando hace cierto tipo de actividad física. Hay muchos pacientes con asma, ¿verdad?, que usan salbutamol 2 o 3 veces por día, que están sin tratamiento de mantenimiento, solamente con salbutamol. Usan 2 o 3 veces por día de salbutamol, duermen mal por la noche y tienen limitación, ¿verdad? Tienen 20, 25, 30 años y no pueden subir un piso de escalera, por ejemplo, sin tener dificultad respiratoria. Ni hablar de hacer deporte, ¿verdad? Hay pacientes que abandonan completamente la práctica deportiva porque no pueden, no respiran bien, ¿verdad? Pero tampoco deciden ir al doctor, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se le ocurre? Pero sí hay que ser normal, ¿verdad? Que tener dificultad respiratoria no es normal, no sé, ¿verdad? Pero bueno, ellos piensan eso. En fin. Entonces es lo que tienen que ir preguntando, ¿verdad? Y van a ver que el asma intermitente, que es lo más frecuente por suerte, ¿verdad? Más o menos 80% de los pacientes asmáticos tienen asma intermitente, es lo más, es la más leve, ¿verdad? Tienen poca crisis, ¿verdad? Tienen poca dificultad respiratoria, solamente una vez a la semana, prácticamente no tienen crisis nocturnas, ¿verdad? Muy pocas crisis nocturnas. En su periodo intercrisis, los pacientes no tienen dificultad respiratoria para hacer ejercicio, ¿verdad? O sea, no es una enfermedad, en ese caso, como tiene que la fisiopatología de la enfermedad no es crónica, ¿verdad? El paciente en general está bien, solamente tiene periodos aislados con crisis, ¿verdad? Y después, obviamente, eso va empeorando, ¿verdad? En la persistente, ustedes van a ver que el persistente leve, van a ver que el paciente tiene, por lo menos una vez por semana, tiene una crisis, ¿verdad? Que tiene casi una crisis semanal, ¿verdad? Más de 2 crisis al mes, que sería ya prácticamente una crisis semanal, ¿verdad? Que tiene algún tipo de limitación a la actividad física, ¿verdad? Entonces, eso es lo que usted tiene que ir diciendo. Básicamente, la clasificación principal que tiene que hacer es si el paciente es persistente o intermitente, ¿verdad? Si el paciente tiene síntomas cuando está en su periodo de crisis, cuando se sube un piso de escalera y tiene aritmia, que camina hacia el metro y tiene aritmia, eso es un paciente que sí o sí necesita tratamiento de base, sí o sí, ¿verdad? Pacientes que tienen más de 2 crisis por semana, sí o sí tratamiento de base. Pacientes que tienen más de una crisis a la noche al mes, sí o sí tratamiento de base, ¿verdad? Y eso va empeorando, ¿verdad? Obviamente cada vez peor. Y eso ya depende, ustedes van a ir preguntándole al paciente, como le digo, no hace falta saber de memoria la clasificación, pero dependiendo de lo que le vayan sacando, de qué edad le vayan sacando, van a ir decidiendo qué tan potente tiene que ser el tratamiento inicial del paciente o no, ¿verdad? Y después tenemos esta clasificación que sí es un poco más útil, ¿verdad? Que es ya para pacientes asmáticos que están en tratamiento, ¿verdad? Para que nos dice si el paciente está con un buen control de su enfermedad o no, ¿verdad? Como yo siempre le digo a mis pacientes asmáticos, un paciente asmático que está bien medicado, que está bien tratado, tiene que ser un paciente normal, ¿verdad? Tiene que ser un paciente sin ningún tipo de limitación, ¿verdad?, en su vida diaria. La única diferencia de un paciente asmático bien tratado y un paciente, cualquier otra persona, es que el paciente asmático usa medicamentos, ¿verdad? Pero no tiene que tener ninguna limitación para hacer actividad física, no tiene que tener crisis, ¿verdad? Tiene que estar normal el paciente, ¿verdad? Si tienen algún problema, es porque tenemos que ajustar su tratamiento hasta encontrar la dosis adecuada para ese paciente, ¿verdad? Por suerte, tenemos muchas dosis diferentes que podemos ir usando para el paciente, ¿verdad? Entonces, ahí van viendo, ¿verdad? Son preguntas similares a las que le hacemos al otro paciente, ¿verdad? Más frecuentemente uso yo este esquema para clasificar a mi paciente, ¿verdad? Le pregunto, igual si es la primera que viene, ¿verdad? Le
¿verdad? La mayoría usa saludable. ¿Cuántas veces por semana usa su saludable, ¿verdad? Si es una, dos, tres, cinco, todos los días, más de una vez por día, ¿verdad? Les pregunto cuánto es la dosis de saludable que usan, ¿verdad? Y ve que el paciente que está con una más controlada tiene que usar menos de 2 veces por semana su saludable, ¿verdad? A lo sumo 2 veces por semana, como mucho ya, ¿verdad? El paciente que está controlado no tiene que tener exacerbaciones, tiene que tener una función pulmonar normal, no tiene que tener limitación de actividad física, no tiene que tener síntomas nocturnos. En la que está parcialmente controlada es un intermedio, ¿verdad? Usa su medicación de rescate 3-4 veces por semana, tiene un poco de síntomas, de vez en cuando tiene alguna crisis nocturna, tiene alguna limitación con la actividad así moderada, ¿verdad? Y puede tener alguna que otra exacerbación. Y el paciente que no está controlado, obviamente, tiene al menos 3 de estas características, por lo menos 3-4 de estas al mismo tiempo, ¿verdad? Tiene más limitación, tiene más crisis, ¿verdad? Usa su medicación de rescate más frecuentemente. Entonces, lo que tienes que ir preguntándose siempre al paciente que tiene hemático. ¿Usa medicación de rescate? ¿Cuándo usa? ¿Cuántas veces por semana? ¿Cuántas veces por día? Si tiene limitación de actividad física, ¿cuándo fue su última crisis? Yo les estoy preguntando cuántas crisis tuvo en este año, ¿verdad? ¿Cuántas veces ya tuvo los últimos 6 meses de crisis, ¿verdad? Y qué limitación tiene la actividad física. Mediante eso ustedes van a ir decidiendo hasta qué punto tratar. Y otra cosa es, ¿cuántas crisis tuvo en el año? Y si esa crisis le hizo encontrar urgencia también, ¿verdad? Porque a veces los pacientes tienen crisis, pero manejan ellos solos, ¿verdad? Y parece que la crisis es tan severa que tienen que terminar consultando en urgencia, ¿verdad? Entonces, todo eso son cosas que te van a orientar a ustedes para poder decidir qué tratamiento hacer en los pacientes. Pode gerar uma crise. Sí, en teoría sí, ¿verdad? Por eso las emociones fuertes, ¿verdad? Tenemos un desencadenante. Podría. Ahora, los pacientes siempre con el nervioso, siempre tiene asma, siempre tiene dificultad respiratoria, ¿verdad? Hay que siempre tener en cuenta que puede ser un trastorno de ansiedad también, ¿verdad? Siempre hay que considerar esa posibilidad. Bueno, hay varias cosas que tenemos que saber para el tratamiento del asma, ¿verdad? Hay medidas generales o medidas higiénico-dietéticas que son lógicas, pero para los pacientes no son tan lógicas, ¿verdad? No es ponerse alérgico, por ejemplo, ¿verdad? Hay gente que tiene alergia a las pelotas normales, pero tiene más cosas en su casa, por ejemplo. Hay gente que sabe que están alérgicos al polvo, ¿verdad? Pero se van y limpian su casa con un plumero y revientan de polvo todo el ambiente, ¿verdad? O sea, es lógico, pero para los pacientes no es tan lógico, ¿verdad? Entonces, hay que tener ciertos cuidados, ¿verdad? Si el paciente tiene alergia a las flores, obviamente que no tenga flores en su casa. Tiene alergia a los animales en su casa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay pacientes que tienen mal control del asma y que están pudiendo controlar adecuadamente, ¿verdad? Y una de las cosas que les recomendamos, por ejemplo, es que traten de airear, que abran las ventanas, que entre el aire, que circule el aire, y sus colchones, sus almohadas que saquen afuera, que pongan al sol, sus almohadas, sus cabeceros, sus colchones, que saquen afuera. Y si es muy severo, hasta una vez por semana, a veces hace, ¿verdad? Si bien, según los estudios, por lo menos no hay así mucha evidencia, pero cuando sí no puede controlar su asma y no hay caso con la medicación, de última, ¿verdad? Les sugerimos eso para que intenten por lo menos, ¿verdad? Para que hagan el intento de mejorar de esa manera. Mantenerse un peso saludable, como le dije, el ascenso de peso, subir de peso, les complica a los pacientes el control del asma, así que mantener un peso saludable es importante para estos pacientes, ¿verdad? Y evitar el tabaquismo y la contaminación hasta donde sea posible, ¿verdad? El tabaquismo, obviamente, increíblemente hay pacientes asmáticos que fuman, hay unos cuantos, ¿verdad? Así que hay que siempre recomendar al paciente que evite el tabaquismo tanto activo como pasivo, ¿verdad? Si son niños, sobre todo, hay que explicar y concientizar a los padres que no les expongan a sus hijos algunos cigarrillos porque evidentemente es un problema para ellos y les hace empeorar. Y el tema de la contaminación ambiental sí es más difícil, ¿verdad? Porque así como su nombre dice, es ambiental, está en todas partes, así que
que es complicado, pero por lo menos en las situaciones donde hay una peor calidad del aire, y hoy en día por suerte hay varios sitios ya que nos dicen la calidad del aire, cómo está y esas cosas, tratar de que los pacientes no se expongan, si hay mucho humo, si hay momentos donde la calidad del aire es un poco peor, tratar de que los pacientes no se expongan en esos momentos a la contaminación, ¿verdad? Después tenemos el tratamiento farmacológico que se hace con fármacos de rescate y fármacos de mantenimiento, ¿sí? Y es importante clasificarlas de esa manera porque de esa manera los pacientes van a entender para qué sirve cada uno de los fármacos, ¿verdad? Yo siempre les explico bien esa parte. La única forma que el paciente se adhiera a su tratamiento de alguna manera, ¿verdad? Los fármacos de rescate son fármacos que no son antiinflamatorios, ¿verdad? Son broncodilatadores. Lo único que hacen es relajar el músculo liso de las vías respiratorias para que disminuya la broncoconstricción, ¿verdad? Hacen que se relaje el músculo liso y que se abran las vías respiratorias. Estos fármacos son lo que le llamamos, ¿verdad?, con las siglas en inglés, ¿verdad? Hoy en día hay que tratar de aprender esas siglas porque así se usan ahora, ¿verdad? SABA y SAMA, ¿verdad? Esas son las siglas en inglés. SABA significa Short Acting Beta Agonist, ¿verdad? Simpáticos miméticos de acción corta, ¿verdad? O beta agonistas de acción corta. Y los SAMA, ¿verdad?, son Short Acting Antimuscarínicos, ¿verdad? Son los antimuscarínicos que son el hipertroque, ¿sí? Entonces, siempre que es S y M es short y muscarínico, ¿verdad? Y los que son con B y los S son los cortos de los beta-agonistas, ¿verdad? Pero hoy en día prácticamente todo el tiempo aprendemos de esta manera, así que es importante aprender a abreviatura, ¿verdad? Y ese es el no, estos son short, estos son de corta acción. El otro es salmeterol, tiotropio, son de acción larga. Bueno, entre los SABA tenemos el salmeterol, el salbutamol y el formoterol, ¿sí? También el fenoterol está ahí, no se recuerda el fenoterol. Son fármacos que, así como su nombre dice, son fármacos de rescate, actúan de forma rápida, su iniciación es entre 5 a 10 minutos, no mucho, ¿verdad? Rápidamente empiezan a actuar, son broncodilatadores, no persisten, no hacen efectos antiinflamatorios. Entonces, cuando las más persistentes, no es conveniente tratarle a los pacientes solamente con esto porque no van a tratar la fisiopatología de la enfermedad, ¿verdad? Lo van a hacer sentir mejor al paciente, pero una vez que pasa el efecto, el paciente va a tener que usar de vuelta, ¿verdad? Entonces, solamente para rescatar al paciente cuando está pasando por una crisis, ya sea una crisis leve, moderada o severa, ¿verdad? No tratan la inflamación, ¿sí? Y su principal efecto adverso en particular del salbutamol es la taquicardia y la temblor del intestino, ¿verdad? Entonces dice que su corazón late más rápido, tiene palpitaciones y a veces tiene temblores en las manos cuando lo usan mucho, ¿verdad? A veces cuando están en crisis le hacemos buscar demasiado a la paciente y tienen un poquito de temblores en las manos y palpitaciones sobre todo, ¿sí? Esto de todos los fármacos, ¿verdad?, los que más producen efectos adversos son estos. El resto tiene mucho menos efectos adversos por suerte, ¿verdad? Después tenemos los fármacos de mantenimiento, que son los corticoides inhalados, los principales, hay otros también, pero los corticoides inhalados son los más importantes de todos. También conocidos en inglés ICS, ¿verdad? Inhale corticosteroide. Son la fluticasona, la dexametasona, budesonida. Los tres tenemos acá. Los que más se usan son fluticasona y budesonida, ¿verdad? Particularmente en Paraguay hay budesonida en presentación individual, solo budesonida. La fluticasona solamente viene combinada, no hay fluticasona sola. Y la budesonida también viene combinada, ¿verdad? Sobre todo con formoterol.
los corticoides inhalados. El único tema es que tienen un efecto, ¿verdad?, que se nota recién con el tiempo, ¿verdad? Se tiene que usar 15, 20, 30 días y ahí recién se siente la diferencia. Entonces hay que ser muy claro con los pacientes sobre eso, ¿verdad? Tenemos el problema que los pacientes me dicen, yo dejé de usar mi cortisona porque usaba, pero yo sentía que no me hacía nada, ¿verdad? Pero hay que explicar al paciente que va a demorar un tiempo en hacer efecto, ¿verdad? No es que te pones como salbutamol y te sentís mejor, ya, ¿verdad? Hay que explicarle que lleva cierto tiempo para que pueda hacer su acción antiinflamatoria máxima el medicamento, ¿verdad? Disminuyen obviamente la frecuencia y la gravedad de la crisis y mejora la función respiratoria, obviamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El paciente con el tiempo, este paciente que tiene limitación del flujo aéreo, que tiene limitación del ejercicio, que tiene crisis frecuentes, va a tener menos crisis y sus crisis van a ser menos severas y va a sentirse mejor en su día a día. Va a poder respirar mejor, va a subir en la escalera, va a poder caminar, va a poder hacer ejercicio. Todo lo que no podía hacer antes va a poder hacer ya el paciente cuando empiece a hacer sus corticoides inhalados. Y es interesante que disminuye la gravedad de las crisis, porque tenemos muchos pacientes que están sin tratamiento, vienen, se internan y después no les podemos sacar más de su crisis, ¿verdad? Es muy difícil sacarle la crisis al paciente, porque el paciente no tenía tratamiento de mantenimiento antes y no responde a la medicación. Estaba tratando una paciente que tenía 25 o 16 años, no hacía tratamiento, tenía crisis una vez por mes más o menos, después se complicó, se fue al IPS, se internó y tuvo internado una semana porque imposible era sacarle esa crisis. Le puse de todo, le puse y no había forma, tenía 6, 7 medicaciones y no mejoraba la paciente, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Siempre que el paciente esté usando su medicación de mantenimiento va a tener crisis menos severas y se va a recuperar más rápido también de su crisis, ¿verdad? Normalmente se utiliza cada 12 horas y sus principales efectos adversos son disfonía. Si el paciente no se enjuaga la boca y echa el agua después de usar, puede tener disfonía, o sea, cambios en la voz, puede tener un poco de tos seca y teóricamente candidiasis también, ¿verdad? O ahí en la faringe, yo hasta ahora nunca vi ningún caso a la hora, pero vayamos a ver, teóricamente 5% tiene candidiasis, yo nunca vi. Sí vi pacientes que tienen disfonía y que tienen tos, eso sí es frecuente, ¿verdad? Si el paciente no se enjuaga bien y no escupe el agua, va a tener este tipo de complicaciones definitivamente del tos. Algunos otros tipos de fármacos de mantenimiento que tenemos, los LAVA, que son los acción larga, que tenemos el salmeterol y el formoterol también. Les puse, así como le dije, el formoterol es los dos, porque el formoterol tiene una acción prolongada, 8 a 12 horas aproximadamente, pero actúa muy rápido, rápidamente inicia su acción, igual que el salmeterol. Por eso se puede usar también como un fármaco de rescate. Es algo muy útil que podemos hacer, ¿verdad? Y el salmeterol, así como le dije, acá en Paraguay por lo menos formoterol, siempre el formoterol viene con budesonide y el salmeterol viene con fluticasona. Esas son las combinaciones que tenemos acá. No importa la marca, pero son las dos combinaciones que hay. Yo suelo usar, por ejemplo, la opción de formoterol con budesonide con mis pacientes que no tienen buena adherencia al tratamiento, ¿verdad? Yo suelo dar formoterol con budesonide. Entonces me aseguro que el paciente cada vez que está usando su medicación de rescate está también usando su dosis de corticoide, ¿verdad? Entonces de esa manera es una forma útil de usar formoterol con budesonide para asegurarnos que el paciente usa su corticoide inhalado y no solamente salbutamol y deja su tratamiento de mantenimiento, ¿verdad? Estos fármacos siempre tienen que usarse con corticoides inhalados. De hecho, no vienen los separados, por suerte, ¿verdad? No vienen los separados. Porque si usamos de forma separada, solamente como broncohidrator de acción larga, el control de la enfermedad del paciente va a empeorar, ¿verdad? Nunca tiene que usarse solo, siempre tiene que estar combinado con corticoides inhalados, porque si no, el paciente va a empeorar su control del asma. Eso es definitivo, ¿verdad? Así como la enfermedad positiva de las medicaciones de rescate, son medicaciones broncohilatadoras, no son antiinflamatorias. Por eso siempre tienen que tener
5 o 6 marcas por lo menos comerciales. Son fármacos que trabajan ya a nivel molecular sobre los leucotrienos, que son unas moléculas inflamatorias que producen los linfocitos y demás. Y son útiles como un fármaco de muy segunda línea, ¿verdad? Para ahorrar corticoides, ¿verdad? O sea, yo siempre le pongo primero la de su corticoide, segundo su LABA y último, si por ahí necesito algo más, ahí le doy su antidepresivo, ¿sí? Es útil para ahorrar un poco de corticoides, ¿verdad? Para que los pacientes no tengan que usar dosis tan altas de corticoides, podemos usar los antidepresivos, ¿verdad? Se usa por vía oral, se toman una vez por día, ¿sí? Después tenemos algunos otros fármacos, como omalizumab, que es un anticuerpo anti-inmunoglobulina E, que hace que los pacientes tengan menos crisis, ¿verdad? Cuando los pacientes tienen un mal, nosotros no podemos ni nada del anterior, podemos usar omalizumab, por ejemplo, ¿verdad? Y la promoganina, que casi no hay en las presentaciones comerciales porque tienen un uso muy discutido del agua, no son muy útiles realmente. Bien, los escalones terapéuticos del asma, todos los fármacos que vimos se usan de esta manera, ¿verdad? Tenemos el tratamiento de demanda, que es el tratamiento que va a usar el paciente cuando sea necesario, cuando necesite salir de una crisis o necesite mejorar su función respiratoria, ¿sí? Ahí tenemos el salbutamol, siempre salbutamol, idealmente, ¿verdad? Y tenemos el tratamiento de mantenimiento, ¿verdad? Que a partir del escalón 2, que es sería una asma persistente leve, tenemos que empezar ya a usar el tratamiento de mantenimiento, ¿verdad? Como le dije, la primera opción siempre ha sido si son los corticoides, ¿verdad? No le voy a pedir que aprendan las otras opciones, pero sí es importante que aprendan la primera opción de cada escalón, ¿verdad? Tenemos en la primera opción los glucocorticoides inhalados a dosis baja, ¿verdad? Serían básicamente 2 disparos cada 12 horas de su corticoide de elección, ¿verdad? Normalmente budesonide, que es el único que viene solo, ¿verdad? Que viene en presentación individual, es budesonide, el que viene de monoterapia, ¿verdad? En el escalón 3, cuando no mejora la paciente con un corticoide inhalado, como creemos que necesita un tratamiento más fuerte, podemos irnos a un corticoide a dosis media, ¿verdad? Esa es la redundancia. Podemos ir a un corticoide inhalado y agregarle un LAMA, ¿sí? O sea, nos vamos a ir a salmeterol fluticasona o a formoterol budesonide, 2 disparos cada 12 horas también, ¿sí? Y como otra opción tenemos ahí un glucocorticoide inhalado dosis baja con un antiretroviral o un glucocorticoide inhalado a dosis más alta, 4 disparos cada 12 horas sería eso. En el escalón 4, ¿sí? O inalado, ele é em forma da bolinha. E o aerosol, porque o inalatório, ele tem em gotas também, não tem? Aí eu posso considerar o inalado como aerosol também? Claro. Ou como assim, a máscara que coloca? Claro, cualquier tipo de inhalación puede ser, no solamente bombilla, como vimos en la clase anterior, puede tener también lo que viene en cápsulas, ¿verdad? Cualquier forma de medicación inhalada, ¿verdad? Solamente que no es práctico, ¿verdad? Darle corticoide inhalado, por ejemplo, por nebulización, ¿verdad? Imagínate cada 12 horas de hacer nebulización todos los días de tu vida, ¿verdad? O sea, no es muy práctico, ¿verdad? O salbutamol, ele vem em gotas também? Sí. Em gotas e... Viene en gotas que viene patrón, salbutamol, budesonide, esos tres son los que vienen en gotas. Aí eu daria o aerosol, né? Se eu tivesse as duas. Y si puedes para los niños, pero que va a ser nebulizado, ¿verdad? En general, siempre vamos a ver, ¿verdad? Por lo menos para el mantenimiento, siempre vamos a preferir dosis. Porque aparte con el nebulizador no puedes medir bien qué dosis le estás dando, ¿verdad? También con el aerosol, sí, ¿verdad? Con la bombilla, y puedes medir la dosis que le das al paciente. Bien, en el escalón 4, entonces, lo mismo, ¿verdad? Este es a dosis baja, ¿verdad? Estamos a dosis baja, le agregamos un LAVA, ¿verdad? Salmeterol o formoterol. En el escalón 4 seguimos igual, pero subimos la dosis de glucocorticoide inhalado, ¿verdad? Acá estamos con 2 disparos cada 12 horas, este va a ser 4 disparos cada 12 horas.
Y en la última, ¿verdad? Ya va a ser corticoide de la dosis alta más agonista a dosis alta también, ¿sí? ¿Qué van a ser ya básicamente 6 a 8 disparos cada 12 horas? Después tenemos otra opción también para disminuir la cantidad de disparos, ¿verdad? Hay algunos que vienen con más dosis, ¿verdad? Por ejemplo, en la zona, ¿verdad? La marca que yo uso, Fluterol viene 125, ¿verdad? 125 es la dosis de fluticasona, ¿verdad? Ese es 2 disparos cada 12 horas, es la dosis más baja, ¿verdad? Después viene Fluterol de 250 y viene Fluterol de 500 también, ¿verdad? En vez de hacer 2 disparos cada 12 horas, es un disparo nomás, pero tiene 4 veces más dosis, ¿verdad? Para que sea más fácil para el paciente, ¿verdad? También hay esa opción, ¿verdad? Y después tenemos el escalón 6, ya que si explosión total, ya el paciente no controla con nada, ¿verdad? Corticoides de la dosis alta con salmeterol o el formoterol y los corticoides orales, tomar prednisona, por ejemplo, de forma crónica, 5 o 10 miligramos al día, lo que sea útil para el paciente mejor, ¿verdad? Obviamente tenemos que tratar de sacarle lo antes posible los corticoides vía oral, ¿verdad? Si es posible, en algún momento podemos sacarle, ¿verdad? Podemos sacarle. Pero básicamente lo que va subiendo es la dosis de los corticoides, ¿verdad? El corticoide dosis baja, dosis media, dosis baja con el agonista, ¿verdad? Dosis media con la agonista, dosis alta con la agonista y dosis alta con la agonista más corticoide vía oral, básicamente. Bien, vamos a hablar un poquito para terminar de la crisis asmática, ¿verdad? Bueno, la crisis asmática ya hablamos de todo su desencadenante, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta algunas cositas para poder clasificar, ¿verdad? Como le digo, no es una clasificación para aprender de memoria, pero es algo que les tiene que llevar a tener ojo clínico, ¿verdad? Para ver al paciente. Te muestra así algunas características de la crisis asmática. En una crisis asmática, lee, por ejemplo, el paciente tiene línea cuando camina, pero se puede acostar, se puede acostar sin problema, puede hablar durante mucho tiempo sin tener dificultad para respirar. Va a tener un poco de sibilancia, pero no mucha, ¿verdad? Al final de la expiración, esto significa telespiratoria. No va a usar músculos accesorios, va a estar con buena conciencia, va a estar bien despierto, no va a estar muy alterado, no va a estar muy taquicárdico, su saturación va a estar bien, su función pulmonar va a estar relativamente bien. Casi no va a tener complicaciones. En la crisis moderada va a tener línea, probablemente cuando habla va a poder decir frases cortas, ¿verdad? Pocas frases, va a tener sibilancias mucho más intensas, probablemente va a estar haciendo músculos accesorios, ¿verdad? Va a estar ya con un nivel de conciencia más agitado, ¿verdad? Va a estar más desesperado por la falta de aire que tiene, va a sentirse más irritable, va a estar más nervioso. Va a estar con una frecuencia cardíaca ya aumentada, con una disminución ya de la función pulmonar, un FEMUAT de 60%, una saturación ya menos de 95, en el borde ya, empeorando su saturación. Vamos a tener bien ver su presión parcial de oxígeno, pero su presión parcial de oxígeno ya se va a bajar, porque va a estar lavando, ya está subiendo muy rápido, va a estar lavando dióxido de carbono. Y en una grave, ¿verdad? Ya va a estar en línea de reposo, inclusive va a poder decir solamente algunas palabras, va a estar muy taquicárdico, va a estar con mucha sibilancia, va a estar ya con una elevación de la presión parcial de dióxido de carbono, va a estar desaturando ya el paciente sin oxígeno, ¿verdad? Y obviamente no puede ser a punto de parar, ya cuando está en el último estado, va a tener ya silencio circulatorio, ya no tiene fuerza para que entre el aire, prácticamente ya no se escucha más prácticamente nada en los pulmones, va a estar muy agitado, con disminución del estado de conciencia, un poco dormido, confuso, va a tener una respiración ya paradójica, se va a complicar mucho ya el paciente, bastante obvio lo que miramos al paciente, pero no hace falta necesariamente explicar detalladamente. ¿Cómo vamos a tratarle? El paciente tiene una crisis asmática leve, le podemos tratar solamente con medicamentos
indicación de rescate sin usar el corticoide oral. Después vamos a hacer un rescate, sea con nebulización o con aerosoles, 2 disparos cada 15 minutos, repetir 4 veces, por ejemplo. En una hora recibe 4 veces su dosis de salbutamol del paciente. Con eso, en general, suele mejorar. Si es una crisis moderada, como le digo, continuamos la aplicación de mantenimiento y le agregamos salbutamol cada 6 a 8 horas, 2 disparos por 3 a 5 días. Si la crisis es moderada, si está un poco peor, le agregamos corticoide oral, le hacemos un salbutamol y le agregamos corticoide oral 50 miligramos día de prednisona, ¿sí? Y las condiciones de internación del paciente, ¿verdad? Que el paciente se puede tener un 94%, que a pesar de que estamos en tratamiento de mental, ¿verdad? Los 2 disparos de salbutamol cada 15 minutos y el paciente no revierte en la primera hora su crisis, probablemente una pequeña no va a revertirse, no va a internar, ¿verdad? Gasometría con signo de gravedad, que el paciente hipoxémico, que esté hipercárnico, o que necesite oxígeno, evidentemente van a ser motivos para internar. Aquí le voy a mostrar esto, ¿verdad? El esquema de tratamiento que es el último ya. Ahí vemos que vamos a evaluar el nivel de gravedad que tiene el paciente, ¿verdad? En países del primer mundo, a ellos le hacen una spirometría para hacer ver qué tan grave es su crítica. Acá obviamente no hacemos eso. Pero podemos tener un pico respiratorio para medir, por ejemplo. Básicamente, vemos que el paciente tiene una crisis leve, moderada, grave, con las características que vimos antes. Si una crisis leve, le hacemos 2 a 4 disparos cada 15 cada 20 minutos de salbutamol y vemos, ¿verdad? Este es lo importante, tenemos que ver la respuesta del paciente. Si en 1 a 3 horas el paciente no está respondiendo, no mejora, no hace falta que empeore, pero no mejora, sigue los sibilancias, sigue los niños, no está mejorando, lo mejor es internarlo de manera. Si hay mala respuesta, internamos lo mejor posible. Si no responde rápido, si no va a responder. Mejor es dejar 24 48 horas y después mandar. El drama de respuesta rápida. Si no responde enseguida, es que no va a responder. ¿Sí? Pero si responde bien, le mandamos, ¿verdad? Como lo que le dije, corticoide oral y sus medicaciones de rescate. Si es una crisis moderada, está en el medio más o menos de las 2, lo mismo, ¿verdad? Le vamos a hacer salbutamol, pero le vamos a agregar también hidrocortisona, ¿verdad? Le podemos hacer también su medicación de rescate, su indicación, 2 disparos cada 15 minutos. Le hacemos todas las medicaciones al mismo tiempo y vemos si responde. Si responde respuesta, anda. Si no responde enseguida, si no responde en 1 o 2 horas, le dejamos más internado para asegurar, ¿sí? Y obviamente si el paciente está muy mal, vamos a intubarle, le vamos a hacer UTI eventualmente, ¿verdad? Dependiendo de cómo esté. Pero tienen que saber que la respuesta de la crisis dramática es rápida. El paciente tiene que responder en la primera hora, en las primeras 2 horas ya, tiene que tener una buena respuesta, porque si no. Depois do que se fala, do médico, NAD. No adrenalina, se paciente de hipotenso. Se paciente de hipotenso. Bien, y les traje mis pirones, si quieren hacer pirometría para probar, podemos hacer. Bien, pirones, si quieren.